héroe máximo del Perú es Miguel Grau, ¿no? Eso no hay duda. Tampoco como no hay duda que fue elegido como el hombre del milenio. Eso es un hecho que nos llena de orgullo a todos los peruanos, y especialmente a los miembros de la Marina. Está con nosotros ahora el capitán de fragata en situación de retiro, Jorge Ortiz Sotelo, quien además es jefe institucional del Archivo General de la Nación y es doctor en Historia Marítima, me parece. ¿Cómo estás, Jorge? Gracias por toda la entrevista. Hola Carlos, encantado de acompañarte en esta oportunidad, una vez más compartiendo con tus radioescuchas. Bueno, Grau fue un hombre que se hizo solo, tuvo una vida muy difícil, muy azarosa, y además tuvo que hacerse a sí mismo prácticamente, casi desde la infancia, ¿no es cierto? Pero vamos en orden. Este, eh, Cuéntanos un poco sobre los orígenes. ¿Quiénes fueron los padres de Grau? Me parece que fue producto de una relación extramatrimonial, ¿correcto? Sí, bueno, era una época en la que esto era bastante frecuente. El padre era un colombiano que había llegado con las tropas en la época de la independencia y se quedó en el Perú. Y la madre era miembro de una familia notable en Piura, un seminario, ¿no? Y claro, tuvieron un romance, una vida en común que duró varios años, ¿no? Y tuvo fruto no solo en Grau, en Miguel, sino tuvo varios hijos más, ¿no? Eran 4 hermanos, creo, ¿no? Eran 4 hermanos, un varón, Enrique, y 2 mujeres, ¿no? Enrique también ingresó a la Armada y falleció tempranamente en Chanchamayo, en San Ramón, ¿no? La Marina estableció un puesto en San Ramón como un punto de acceso a la Amazonía, en un esfuerzo en la década del 50, y ahí va a fallecer Enrique. No se conoce exactamente las circunstancias de su muerte, pero era un hombre bastante joven cuando fallece, ¿no? Por ahí dicen que la relación con los padres va un poco distante, vamos a decir, casualmente por esta situación digamos, en la que tanto el papá como la mamá tenían compromisos anteriores. Y entonces la mamá dice que no le prestaba mucha atención, y eso se explica por qué a los 9 años, aunque no era poco frecuente en esa época, a los 9 años el papá decide mandarlo al mar, o sea, mandarlo a que se haga hombre, a que aprenda el oficio de marino en un barco mercante, ¿correcto? Bueno, efectivamente hay una situación compleja familiar, ¿no? Pero finalmente los hijos quedan bajo la custodia del padre y el padre efectivamente los embarca muy temprano. No era pues inusual, ¿no? Era hacerse hombre en una labor difícil que es la labor del mar. Grau no empieza como piloto, no, él empieza en las labores más humildes en un bergantín. Tenía 9 años, ¿no? Entonces comprenderás que no es que fuese pues el hombre que manejaba la nave, ni que hacía las labores más primarias a bordo, ¿no? Un buque muy pequeño además, un bergantín, si mal no recuerdo. El capitán, que era el capitán Herrera, era amigo del padre, entonces va a pasar con él sus primeras experiencias en el mar, y una de las primeras experiencias es un naufragio, ¿no? Porque el buque en que va se pierde en las costas, en una isla cerca de las costas colombianas, y a pesar de eso, bueno, logran pues rescatarlos a todos, y sí, regresa al mar. Va a estar un poco bajo la tutela de este Herrera durante casi 3 años, ¿no? Bueno, ahí además cuentan algo que es muy interesante. Primero que nada,
efectivamente, aún ahora, con toda la tecnología y todos los avances y todo lo que sabemos que existe, la vida en el mar es durísima, ¿no? Uno no se puede imaginar cómo un niño de 9 años puede haberse hecho a la mar en condiciones pues absolutamente precarias, me imagino, ¿no? Además, por más que sea el capitán del barco, amigo de su papá, él ha ido pues a aprender y a trabajar ahí, ¿no es cierto? A los 9 años. Sí, no era, como te digo, no era absolutamente inusual, pero tampoco todo el mundo pasaba por esa experiencia, ¿no? Ujú, ujú. Pero sí, él se embarca un poco para eso, para hacerse, eh, forjarse en la vida, ¿no? No, no creo que él tenga conciencia en ese momento, a los 9 años, de que va a hacer lo que va a hacer. Es simplemente es un proceso de aprendizaje duro, pero que va a marcar su experiencia vital, ¿no? Porque se sale de ese buque, ok, después de los 3 años, y se embarca en otros buques, y va a pasar casi 10 años navegando en distintos buques mercantes por todos lados. Él completa una vuelta al mundo. Es algo que poco se sabía. De hecho, cuando yo escribí, investigué la vida de Grau, no había encontrado ese detalle. Luego lo he encontrado que cuando está en Hong Kong, él termina embarcándose en otro buque que completa la vuelta hacia Londres, en Londres se embarca nuevamente y termina dando la vuelta al mundo, ¿no? O sea, se pasa 10 años en ese proceso. El periodo más largo que pasa en un buque es en un ballenero, el Oregon, que está por acá. De hecho, se embarca ahí en Paita. Y claro, la vida en un ballenero tampoco es que sea pues fácil. Claro, todo lo contrario. Ni él es en ese momento tampoco pues un piloto, él es todavía un muchacho, ¿no? O sea, los buques balleneros solían llevar muchachos. Él se embarca porque el ballenero sale de Nantucket, de Estados Unidos, y el muchacho que llevaban, porque llevaban un muchacho a bordo, muere en el Atlántico, cae al mar y muere. Entonces, para reemplazarlo, lo embarcan a él. Bueno, una vida que sin duda fue dura, pero además lo forjó, ¿no es cierto? O sea, él vivió efectivamente entre los 9 y los 19 años, 10 años en el mar, como marino mercante y como tú dices, en distintas labores, pero que lo forjan de tal manera que, tengo entendido, cuando regresa acá y decide ingresar a la Marina, ya tenía toda la experiencia eh, No, necesaria, ¿no es cierto? definitivamente tenía una experiencia acumulada enorme. Como hombre de mar, no había recibido una formación formal. Esto se hace, como decías al inicio, es un hombre que se hace solo, ¿no? Lejos de toda compañía familiar. Mira, no es una vida fácil, y mucho menos en los buques mercantes de esa época. Yo me puedo imaginar un Grau pues, en Hong Kong, o en Singapur, o en San Francisco, viviendo las experiencias de otros marineros que no son pues la flor y nata de la sociedad. Pues, debe haber pasado por todo. Eso lamentablemente no lo tenemos documentado, ¿no? O sea, en mi percepción, que como te repito he trabajado a Grau, es que no hemos hecho un esfuerzo sistemático por investigarlo. Hemos hecho esfuerzos e iniciativas individuales, pero no hemos investigado en firme lo que pudo haber sido pues, su experiencia en San Francisco, en Hong Kong, en Singapur, en otros puertos chinos en los que estuvo, y eso habría que hacerlo, ¿no? O sea, quizá ya no lo haga yo, quizá algún historiador más joven pueda conseguir el apoyo como para meterse a investigar en estos temas, ¿no? Pero sí, falta eso. O sea, lo que sabemos de Grau lo sabemos en gran medida por, digamos, esfuerzos individuales, sin necesariamente gran apoyo. Yo creo que el único que ha tenido un apoyo sustantivo para escribir sobre Grau ha sido Guillermo Solveig, en su novela histórica, que, claro, tuvo el financiamiento de un banco importante y produjo creo que son 4 tomos de Grau, que trata de ser una novela histórica,
con muy buena información, pero que no llega a ser una novela histórica y tampoco llega a ser una biografía. O sea, Sordet, que es un magnífico narrador, en este trabajo creo que se pierde más en la historia general del Perú, de un periodo, del periodo vital de Grau, que en el personaje mismo, ¿no? Entonces, todavía quedan huecos. Bueno, efectivamente, Grau me imagino como tú dices, y eso es cierto, ¿no es cierto? No es nada raro, ni es nada poco usual saber que los marineros pues son gente ruda, son gente muy fuerte, además, porque tienen que están hechos al rigor de la vida marina, que repito, es muy, muy fuerte, y además de esto de andar de puerto en puerto por todo el mundo, pues tiene que haber forjado una personalidad, digamos, especial. Sin embargo, quienes lo conocieron ya después, cuando fue diputado, etcétera, hablan de un hombre que tenía unos modales finísimos, refinados, en fin, un hombre muy educado, y es más, en sus cartas revela que era un hombre que manejaba muy bien el idioma, ¿no es cierto? Sí, sí, efectivamente, Grau, te repito, es un hombre que se hace prácticamente solo, venciendo un montón de adversidades. Eh, Vamos, llega a escribir bien. Hay un periodo en que recibe, muy breve, en que recibe aparentemente una educación en Lima, ya mayor, ¿no? Y claro, se va puliendo. Y yo creo que ese es un enorme mérito, ¿no? Es un enorme mérito de un hombre que vence una serie de dificultades y llega a ser lo que es. O sea, es evidente que la época difícil de la guerra marca, digamos, el punto culminante de convertirlo en un héroe, pero su vida en sí es ejemplar, ¿no? Es un ejemplo para muchos peruanos de hoy que tienen dificultades. Bueno, pues este hombre logró vencerlas y convertirse y levantarse y ser un ejemplo para sus conciudadanos. Grau es reconocido en su época, no solo por nosotros, o sea, también por sus enemigos. Muy bien, bueno, vamos avanzando otra vez cronológicamente. Él regresa después de estar estos 10 años en el mar a los 19 años y se enrola en la Marina. Por supuesto, lo que dicen sus biógrafos es que casi inmediatamente es aceptado ya como alférez porque la formación como marino ya no fue necesaria prácticamente para él, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, él, digamos, no entra a la escuela naval, no pasa por la escuela naval porque ya se le admite con, digamos, el conocimiento que tiene acumulado y va a iniciar una carrera que también en el inicio dura poco porque mire, el 19 peruano es muy convulso políticamente, entonces él se ve involucrado en una rebelión que encabeza su paisano, creo que en esa época teniente primero, teniente segundo, Lizardo Montero, y sale de la Marina, o sea, él entra y sale varias veces, y regresa a lo que conoce, que es la Marina Mercante, ¿no? Entonces, es un hombre que vive con intensidad su época. Claro, efectivamente, poniéndonos en contexto, ¿no? El Perú era un país, ahora lo es, pero antes era con mucha mayor razón y mucho más intensamente un país muy convulso. Habían revoluciones, revueltas, levantamientos permanentemente. Era un país muy, muy joven. Y entonces, Grau, efectivamente, como tú dices, era un hombre que vivía pues su época y la vivía con intensidad. Y entonces esta primera experiencia en la Marina hizo que se comprometiera con la causa de un político que al final resultó perdiendo y eso lo perjudicó a él porque le dan de baja en la Marina, tengo entendido, y eso lo obliga a volver a la Marina Mercante. Efectivamente, y como te repito, no va a ser la primera vez, ¿no? O sea, él pasa por estas experiencias en más de una ocasión. Su primera etapa en la Marina dura 3 años, ¿no? Y luego nuevamente va a estar embarcado en buques mercantes durante 4 años, después va a regresar a la Armada durante 4 años, después vuelve a salir, y ya finalmente, bueno, ya a partir de 1968 ya hace una carrera más estable en la Marina, ¿no?
En una de esas idas y venidas tengo entendido que llega a estar preso en San Lorenzo, ¿correcto? Sí, sí. Justo por un levantamiento, me parece. Bueno, no es exactamente un levantamiento. Mira, lo que ocurre es que, a ver, para ubicarnos, cuando regresa a la Marina en el año 63, a él lo mandan junto con otro oficial que me parece que es García, lo mandan a Europa a adquirir buques. Es el periodo en que estamos con la crisis española, ¿no? En el año 62 han venido pues, estos buques españoles iniciales con la comisión científica, se les recibe muy bien, pero el gobierno de PC se da cuenta de que hoy esto puede tener problemas, entonces lo que tenemos que hacer es adquirir, por si acaso, ¿no? Y mandamos una comisión, ese es el momento en que se va a construir la independencia de Huasca, y se van a adquirir 2 corbetas en Francia, 2 corbetas que han sido construidas en realidad para los confederados, pero al final de la guerra las ha dejado ahí, y terminan yendo Grau como comandante de una de ellas, el teniente primero en este momento, que va a ser la corbeta Unión, y el teniente Juan Pardo de Sela, que va a ser el comandante de la otra corbeta, que es la América. Los nombres no son sacados de la nada, es un momento en que hay pues un proceso de unión americana, ¿no? Que ante la posibilidad de que la intervención europea pueda alterar la situación, acaba de ocurrir la restitución de Santo Domingo a la soberanía española, acaba de ocurrir la invasión franco-hispano-británica a México, que después se va a quedar solamente con los franceses. Hay varias circunstancias que llevan a que la América hispana diga, oye, hay que unirnos porque esto puede traer complicaciones, tanto en el plano oficial como en el plano de las sociedades. Y esto hace que los 2 buques que compremos se llamen justamente Unión y América. Y Grau viene comandante uno de ellos. Estos llegan en el 65, en medio de la guerra civil que hay acá, de una revolución para derrocar a Peset, justamente por haber firmado el tratado de Banco Pareja para devolver las Islas Chincha, y que es considerado pues, una humillación para el país, ¿no? Entonces, bueno, esto nos lleva a la guerra nuevamente, y los buques nuestros van al sur. Van al sur, la intención de llevar estos buques, los principales buques nuestros al sur, es esperar en el sur, preservarse para que el arribo de los blindados, que era la única posibilidad que teníamos de tener una fuerza más o menos equiparable a la española. Y en ese proceso se va a producir un ataque español a esa fuerza que está en el sur, y lleva al combate de Artado el 7 de febrero del año 66, en que logramos preservar la fuerza, rechazar el ataque y por consiguiente obtener un triunfo claro, desde nuestro punto de vista, un triunfo claro aliado. El comandante de esa fuerza en ese momento es el capitán de navío Manuel Villar. Después de eso, estos buques se van a un estero en Huito y permanecen ahí un tiempo. Y mientras tanto se produce acá lo del Callao, ¿no? Y las fuerzas españolas se retiran. Pero existe la posibilidad de que la guerra continúa. Entonces existe la posibilidad de que reaparezcan estos. Y además, acá pues se nos ocurre, en esta alianza peruano-chilena, planear la invasión de Filipinas. O sea, bueno, soñar no cuenta nada, ¿no? Pero en ese contexto también se le ocurre a alguien en el gobierno decir, oye, bueno, pero para planear, llevar a cabo una operación de este tipo, necesitamos un jefe con más experiencia y contratamos a un marino norteamericano, a un confederado, ex confederado, que es John Randall Tucker, y lo ponemos al mando de la escuadra peruana. Entonces, cuando la escuadra peruana está en Chile, la escuadra peruana se queda 2 años en Chile, ¿eh? O sea, no es que vaya y ven, no. Los buques se quedan 2 años en Chile, por supuesto, en esos 2 años
traban pues relaciones, por supuesto con sus colegas chilenos, que 13 años después van a ser sus enemigos, y están ahí, y claro, llega Tucker y dice, bueno, yo voy a subir el mando, y los comandantes peruanos piden ser relevados. Dicen, no, yo no voy a servir a órdenes de un extranjero. Entonces se arma ahí un lío. Estos al final entregan sus buques, son traídos acá y son tomados prisioneros. Y son puestos en la isla San Lorenzo, se arma un juicio. Grau es defendido, me parece que por Luis Benjamín Cisneros, de forma brillante, y la opinión pública pues también los respalda, ¿no? Entonces, ese es otro momento en que Grau pasa por un trance difícil. Él, y son más de 40 oficiales que están metidos en ese asunto, ¿no? Bueno, sobre esta etapa es importante resaltar esto que tú has dicho, acabas de decir, ¿no es cierto? Que la flota peruana, junto con la chilena, combaten unidos contra, en este caso, las pretensiones españolas, y además tiene una permanencia, Grau, en Chile, ¿no es cierto? Donde me imagino entabla relaciones de amistad, se conoce como algunos oficiales chilenos. Por supuesto. A ver, no somos pues no era ni Perú ni Chile era una superpotencia con cientos de buques, eran poquititos, ¿no? Yo he tenido oportunidad de investigar algo de esto en archivos chilenos, en periódicos chilenos, hay reuniones, hay celebración de las fiestas patrias peruanas a bordo de la independencia con invitados hasta las 5 de la mañana, hay festejos e invitaciones en Valparaíso y en Santiago, con asistencia de los oficiales peruanos. Entonces, no he encontrado una evidencia de una relación puntual y precisa, pero evidentemente se pasan 2 años ahí con 2 núcleos relativamente pequeños. Se conocen. Grau, no solo Grau, todos, es lo más probable que se hayan conocido, ¿no? Muy bien, bueno, lo que dicen es además, después de que Grau es liberado de esta prisión en San Lorenzo, él ya decide no volver a la Marina, sino nuevamente volver a la Marina Mercante. No es que decida él, sino que simplemente el gobierno pues ha vetado a todos los que han salido. Entonces Grau, que tiene ya una familia, que tiene una responsabilidad, busca trabajo y va a trabajar en la Pacific Steam Navigation Company, ¿no? La Pacific, acuérdense, es la primera empresa a vapor que navega en forma regular por el Pacífico, es una empresa británica y normalmente con capitanes británicos. Grau, hasta donde conozco, es el único peruano que le dan el mando de un buque de la Pacific. Tiene muy buena relación con el representante de la Pacific. Y claro, incluso lo va a tentar para que siga en la Pacific, pero en determinado momento Grau decide pues retornar a la Armada, al servicio naval, ¿no? Y me imagino que lo que lo hace retornar es la familia, ¿no? Ya él se había casado, ¿o todavía no? Sí, él se casa, es curioso, pues se casa casi inmediatamente después de que su cuñada se haya casado con un marino chileno, Oscar Biel. Son muy cercanos, ¿ah? Los Biel y los Grau son muy cercanos. Va a haber una relación fluida. La esposa de Grau va a pasar una temporada larga en Punta Arenas, donde Biel está de gobernador. Grau va a visitar a Biel, a Punta Arenas. Hay lazos de compadrazgo, ¿no? O sea, padrinos de hijos de lado y lado. O sea, hay una relación muy cercana. Y acuérdense, cuando Grau fallece, cuando muere en el combate, digamos, los entierran inicialmente ahí en Antofagasta y después Biel pide sacar los restos de Grau y los entierra en el mausoleo familiar, ¿no? Es de ahí de donde salen los restos de Grau que van a venir después al Perú, ¿no? Otra cosa interesante, bueno, no sé si anecdótica, pero interesante, es que
recordar que lo que ahora conocemos como el baile nacional del Perú, marinera, originalmente se llamaba chilena, ¿no es cierto? La chilena o zambacueca. Claro. Lo que ocurre, y esto también hay que mirarlo con calma, ¿no? O sea, en realidad el litoral del Pacífico de Panamá hacia el sur tenía muchos elementos culturales comunes. ¿Ya? O sea, hay muchos elementos culturales comunes porque era el camino más fluido. O sea, había más elementos en común probablemente con Valparaíso que los que pudiera haber con el Cusco. ¿Ya? Porque digamos, por lo menos la sociedad costeña se relacionaba en forma vertical, ¿no? De Panamá para abajo, de abajo para arriba. Y claro, este baile, el ceviche y 20 cosas más, son compartidos, ¿no? Y efectivamente lo llamaban la chilena, ¿no? La chilena o la zamacueca, o la zambacueca. Una samba cueca. Que Oye, bueno, en honor a la marina, se le va a llamar marinera, ¿no? Grau llega a tener 10 hijos, ¿correcto? Sí, efectivamente. Hay pues que tienen una trayectoria, por supuesto, muy meritoria, algunos de ellos, otros fallecen temprano. Uno de ellos, él, en uno de sus viajes a Chile, lleva a dos de sus hijos. Y uno de ellos va a tener un accidente cuando están visitando uno de los blindados. Y a raíz de este accidente regresa muy enfermo, en fin, y va a fallecer en Lima, ¿no? No me acuerdo, creo que es Enrique, uno de sus hijos, el que pasa por este trance que es dolorosísimo, por supuesto, de la muerte de un hijo, ¿no? Y por supuesto tiene algún otro que llega a ser diputado, en fin, hay toda una... digamos, un desarrollo familiar individual que está asignado por el nombre de su padre, ¿no? Estamos conversando con el doctor Jorge Ortiz Sotelo a propósito de nuestro héroe máximo, Miguel Grau. ¿Cuándo es que decide, aunque siempre ha hecho de alguna manera política, pero cuándo es que decide ingresar a la política ya como diputado? Y tengo entendido que es por partido civil, ¿no? Sí, él es atraído por el civismo, es, entiendo yo, cercano a Pardo, y hay varios más que son cercanos a Pardo, hay varios marinos más que son cercanos a Pardo. Y yo creo que por ahí es donde entra bueno, vamos a llamarlo la tentación de la política, y es elegido pues por Paita para representar a esa provincia en el Congreso. Su vida en el Congreso, digamos, sobre ese tema lo ha trabajado nuestro desaparecido amigo Teodoro Hampe, y plantea algunos temas básicamente en el área que él conoce, que es el área de la defensa, y creo que llega a tener un papel importante. Cuando empieza la guerra, él es diputado. Hay que acordarse que él es diputado y va a pedir licencia al Congreso para poder participar en la guerra. No puede asistir porque está ya en la guerra. Por cierto, a propósito de este periodo de diputado, no sé si es exactamente en esa época o antes, cuando dicen que él llega a viajar a Chile y ahí ve que ya la flota chilena se había modernizado muchísimo, tenía buques muy potentes, y cuando viene aquí expresa su preocupación al gobierno de Pardo, me parece, porque se estaba descuidando un poco el presupuesto en el campo de la Marina. Bueno, él, cuando está en el área de la política, después también tiene que salir un momento de la política porque llega a ser comandante general de Marina. Y claro, presenta una memoria, me parece que es del año 77, que pone pues la situación en la que nos encontramos. Y en la memoria no figura lo de Chile, pero evidentemente la realidad era clara. Poco antes ha estado en Chile, ha visitado los blindados, es ahí donde ocurre el accidente que te comento
en el que va a sufrir una situación complicada uno de sus hijos, a raíz de la cual va a fallecer pues, en Lima. Entonces sí, es consciente de eso. No es, uno no puede esconder un blindado, ¿no? Esa es una realidad, ¿no? Pero también es una realidad que el Perú estaba quebrado. O sea, estábamos en default, no pagábamos la deuda externa, había sí pedidos de que se compre, que se haga, bueno, podemos pedir todo, pero si el erario público no tiene recursos, no tiene capacidad de endeudamiento, porque eso es lo que había que hacer, fue muy complicado pues, poder atender algo que era necesario, pero que necesariamente no había, ¿no? La guerra con Chile es una sorpresa absoluta para todos. ¿Cuándo se llega a saber de la inminencia de esta guerra? Mira, la guerra con Chile es un tema complejo porque, veamos, la situación que se presenta a raíz de la crisis de los 10 centavos es el año anterior, ¿no? Es el 77, 78. Y esto marca pues una situación de crisis que no se maneja, que no se resuelve. El Perú tiene este compromiso con Bolivia. Claro, el Perú tenía dos opciones. Una era denunciar el tratado con Bolivia, porque Bolivia en la práctica había pues a su vez quebrado un tratado al imponer un impuesto cuando existía un convenio previo que no permitía eso. Pero eso era complicado porque eso podía hacer peligrar también la situación del sur peruano. Entonces, yo me imagino que el presidente Prado, sopesando estas dos opciones, optó por apoyar a Bolivia en la guerra. Yo también creo que Prado era muy consciente de que nuestro poder naval no podía, digamos, destruir al poder naval contrario. Lo que tenía que hacer, la función que tenía que hacer la Armada era ganar tiempo para poder transportar a nuestro poder militar, al ejército, a todas las fuerzas que pudiéramos al sur del Perú, porque en definitiva la guerra se iba a definir en una campaña terrestre. Y lo que ocurrió fue que logramos hacerlo, logramos digamos, postergar ese esfuerzo, trasladar nuestras tropas y mantener un poco postergada la decisión chilena de iniciar las operaciones en tierra desde abril hasta octubre, ¿no? Las operaciones finalmente chilenas se van a iniciar en noviembre, ¿no? Ese es un tema muy interesante, ¿no? Porque efectivamente se dice, y tú me podrás ahí rectificar si estoy equivocado, que las fuerzas chilenas en tierra, en hombres y en armamento, eran muy superiores a las peruanas, que eran más bien incipientes y eran como armados para la ocasión, y que siendo superiores, muy superiores, no iniciaron la campaña terrestre hasta que no lograron capturar el barco de Grau. ¿Esto es cierto? Bueno, mira, te lo explico de esta manera. Para iniciar una invasión, que es lo que iba a ocurrir, y poder definir la campaña terrestre, normalmente se requiere que ese transporte por mar sea seguro. Yo creo que el planteamiento, la gran estrategia chilena, la estrategia militar chilena fue, ok, yo no debo tener ninguna amenaza a este desplazamiento por mar. Y eso implicaba destruir las posibles amenazas. Ahora, la verdad que yo cada vez me convenzo más de que pudo haberlo iniciado antes, porque así no se hubiera hundido la independencia en Punta Gruesa y estuviera el Huáscar en el momento en que la fuerza chilena llevara a cabo una operación de este tipo, sus medios eran
suficientemente superiores en material a los nuestros. O sea, no habríamos podido impedir eso. Ya, habríamos podido causarle algunas bajas, sí, pero la verdad que iba a ser muy difícil. Pero el planteamiento chileno fue, mientras que haya algún peligro, no podemos hacer. Pero claro, eso nos demoró 6 meses, ¿sí? Entonces, creo que hay por lo menos desde mi punto de vista, un error en la concepción estratégica de las operaciones militares por parte de Chile, ¿no? Yo en la universidad tuve la suerte de tener como profesor de historia a Percy Cayo, que seguramente tú debes haber conocido y debes recordar, Gran amigo, por supuesto. un experto además en el tema, y que nos explicaba cómo maniobraba Grau cuando era, porque su barco era, el Huáscar, hay que decirlo, era bastante inferior a cualquier otro de los barcos, o la mayoría de los barcos chilenos, y entonces su habilidad era el poder escabullirse, digamos, y atacar y después escaparse, ¿no es cierto? Bueno, a ver, el planteamiento la concepción que va a tener la estrategia de la campaña naval es no buscar un enfrentamiento directo. ¿Por qué? Porque en el enfrentamiento directo, lisa y llanamente, los buques chilenos eran más potentes que los nuestros. Entonces, lo que había que hacer era hostilizarlos, hostilizar sus líneas de comunicación, es decir, actuar detrás de donde ellos estaban. Y eso es lo que hicimos. Lo hizo el Huáscar, lo hizo la Unión, lo hicimos todo. La Unión la enviamos a Punta Arenas. A veces o sea, no centremos la guerra del Pacífico solamente en Grau. Grau es la gran figura, eso no cabe ninguna duda. Pero en realidad todo el esfuerzo se llevó a cabo de manera sostenida por todo lo que tuvimos. Y cuando me refiero a todo es que incluso después de Angamos seguimos haciendo eso. El último buque peruano que actúa en aguas chilenas es un transporte artillado, me parece que es el Oroya, que retorna de aguas chilenas el 4 de abril de 1880. O sea, perseveramos en eso de tratar de hostilizarlos, no buscar un enfrentamiento directo porque no tenía sentido. Las instrucciones de Grau son esas, no presenten, a salvo que esté en superioridad. Y si no puede evitarlo, entonces cumple usted con su deber. Esas son las instrucciones que recibe el presidente. Y son las mismas instrucciones que le dan a todos, ¿eh? Ya. Entonces, claro, lo que hacemos es eso, vemos en Grau un hombre con un enorme dominio de mar, con gran, digamos, arrojo, seguido por una tripulación que confía en él y que le permite, pues, llevar a cabo estas operaciones que, de alguna manera, asombran a los chilenos porque los chilenos consideran que tienen una fuerza superior. ¿Y cómo es posible que teniendo una fuerza superior tengamos al buque acá, allá y más allá? Llegamos a operar casi hasta la altura de Valparaíso, ¿no? Con el Grau, con el Huáscar, y con la Unión, como les repito, Punta Arenas, en el Estrecho Magallanes. Estamos conversando con el doctor Jorge Ortiz Sotelo. Vamos a hacer una pausa, Jorge, en un momentito, unos segundos, y después continuamos con el programa. Bueno. Muy bien, seguimos con Meridiano, este programa especial dedicado al héroe máximo del Perú, Miguel Grau. Estamos conversando con el doctor Jorge Ortiz Sotelo y ya estamos entrando a uno de los momentos decisivos, digamos, en la vida de Grau. Pero antes me gustaría otra vez regresar a su actividad como político y a su vida familiar, ¿no es cierto? Y es que a contramano de lo que uno podría imaginar, este hombre que se formó duramente en el mar, que siguió esta vida pues de puerto en puerto que hacían los marinos mercantes en esos años, y que siguen haciendo hasta ahora también, era un hombre, como dijimos, se hizo a sí mismo, era un hombre, y sin embargo era un hombre entregado a la familia, ¿no es cierto? Todos los testimonios indican que fue un padre dedicado y un marido ejemplar, digamos, ¿no? Sí, todo apunta a eso, en realidad. Yo creo que de alguna manera pues, es una suerte de compensación, ¿no? De lo que pudo haber tenido dificultades en su propia familia
de niño lo va a compensar con sus hijos, con su esposa. Yo creo que forma y tiene una vida ejemplar en ese sentido, también. O sea, no solamente en el forjarse solo, sino convertirse en lo que llamaríamos pues, un hombre de bien, ¿no? Se preocupa por la educación de sus hijos. Hay una carta en la que le dice a su esposa, ¿no? Lo más importante es la educación de sus hijos, ¿no? Entonces piensa en eso, piensa en cosas que a lo mejor él no ha tenido, ¿no? Y que los vuelca en un amor a su familia. Claro, porque uno podría haber pensado, bueno, a partir de su propia experiencia, decir, bueno, mando a un par de mis hijos al mar, a que se formen, a que se forjen como me hice yo, ¿no es cierto? Pero él tenía más bien otra visión completamente distinta. Sí, bueno, es distinta. Evidentemente, pues, la vida que él vivió de joven, de niño, fue dura, ¿no? Y claro, las condiciones en que él está ya formando familia le permiten darle otro tipo de formación a sus hijos, ¿no? Ha logrado tener algunos recursos, no es una situación dramáticamente pobre, va a perder plata en una de las quiebras que hay en esa época, pero puede, digamos, tener una vida digna, sin opulencias, no es un hombre rico, pero tampoco es un hombre pobre, ¿no? Sí, bueno, para mantener a 10 hijos tiene que haber sido un hombre, por lo menos, ¿no es cierto? Definitivamente. Bueno, volvamos a la guerra. La gran diferencia que existía eran dos, básicamente. El acorazado, o sea, el nivel de tolerancia que tenía a las armas, el casco del Huáscar, y la potencia de fuego que tenía, que tengo entendido, era bastante limitada en comparación con el poderío de los barcos chilenos. Bueno, mira, para empezar, los barcos de este periodo, en el caso de los blindados chilenos, tenían una coraza, me parece que de 9 pulgadas. O sea, 9 pulgadas son veintitantos centímetros de acero. El Huáscar, creo recordar que era de 5,5. ¿Ya? Entonces, por supuesto, su coraza era menor. Aparte de eso, el armamento del Huáscar, aparte de su espolón, era una torre giratoria con 2 cañones, que tenía pues una serie de limitaciones de ángulo y de velocidad de fuego, pero era lo que tenía, ¿no? Claro, No, hay que explicar que la torre esta famosa, que los dos cañones, quienes han visto la reproducción del Huáscar lo pueden ver, lo pueden comprobar, no giraban 360 grados, sino tenían un ángulo más bien restringido, igual que la torreta de atrás, ¿no es cierto? bueno, igual, no había una torre atrás, había un cañón mucho menor, más pequeño, pero, digamos, el arma principal era la torre, ¿no? La torre que giraba, además giraba pues, a mano, no era No era apreturbado, automática. no, No había motor para hacer eso. no. En cambio, los blindados tenían mayor cantidad de piezas de artillería y un poder de fuego superior, ¿no? Y además eran más altos, y eso les daba de por sí una ventaja. La, la, el armamento del Huáscar no siempre no lograba penetrar el blindaje chileno, ¿no? Entonces era una situación pues complicada. Y creo que Prado, que es el gran director, Prado es el que concibe la campaña, ¿no? Él es consciente de eso. O sea, por eso le dice, oye, no busques un enfrentamiento directo, no, trata de evitarlo. ¿Verdad? Solamente enfréntate cuando estés en condiciones de ganar. Y cuando te enfrentes con una fuerza superior y no puedas evitarlo, bueno, cumple con tu deber. Y eso es lo que pasa en Angambo. No puede evitarlo. La Unión puede evitarlo. Entonces, pero el Huáscar no puede evitarlo.
y cumple con su deber. Grau muere, dicen, en el primer disparo que lanzan contra el Huáscar. Eso quiere decir que la tecnología de esas armas era tan precisa que podían acertar en un tiro en uno, o simplemente fue No, suerte. tampoco, como dicen los chicos. No es pero muere en los primeros minutos del combate de Andamos, ¿no? Digamos, a ver, les explico un poquito más, ¿ya? A mediados del siglo XIX hay pues un cambio en la tecnología naval. ¿Por qué? Porque ha empezado a haber buques de acero, ¿no? De fierro, y además han comenzado a aparecer armas submarinas, torpedos, minas. Entonces, esto lleva a que haya una duda de cuáles son los buques más adecuados. La historia naval mundial lo llama a este periodo el periodo de la incertidumbre, ¿ya? Y por eso nosotros construimos dos buques a la vez distintos. La Independencia, que es una fragata blindada, y el Huáscar, que es un monitor. Son construidos ahí casi en forma paralela, pero que obedecen a dos conceptos distintos, ¿ya? Los blindados chilenos son posteriores y son gemelos. Y claro, la tecnología de la guerra en el mar cambia muy rápidamente en esta época de la incertidumbre. Entonces, son buques, desde mi punto de vista, tecnológicamente superiores. Evidentemente, yo creo que Grau y algunos de los comandantes nuestros podían tener mejores cualidades náuticas y militares que los comandantes chilenos. Ok, en eso podríamos discutir, ¿no? Pero los buques como tal eran un Rolls Royce comparado pues, con un Toyota. Entonces, ahí no había mucho que hacer, mucho que decir, ¿no? Esa era la realidad y claro, uno no va a la guerra con lo que quisiera tener, sino con lo que tiene. Y lo brillante es saber usar lo que uno tiene. Entonces, yo creo que la estrategia nuestra fue la correcta. Yo creo que logramos lo que se quería, que era ganar tiempo para poder transportar las fuerzas al sur. En tal sentido, claro, a un costo elevadísimo, pero es un costo que estábamos dispuestos a pagar y que se pagó, bueno, con la vida y la sangre de muchos peruanos, ¿no? Tú dijiste algo de lo que podríamos hablar un poquito más ahora, y es qué pasa después de la muerte de Grau, ¿no es cierto? En Chile es enterrado en el mausoleo de un general chileno, me parece, ¿no? Del padre de Oscar Biel, que claro, ha sido un general del ejército chileno y va a permanecer ahí hasta su repatriación. Lo cual quiere decir pues que él también era querido, digamos, respetado en Chile, ¿no? Claro que era respetado en Chile, claro que era respetado en Chile. O sea, por eso decía hace un momento, ¿no? Grau es un personaje que es reconocido en su época, y reconocido no solamente acá, sino también en Chile, en ese escenario de sus contrincantes en la Guerra del Pacífico. Y hay pues lazos, ¿no? Hay lazos. Es esto que comento de las visitas que hace a Chile. Hay una visita que hace a Punta Arenas, que estoy tratando de averiguar más información sobre eso. Sí tiene vínculos, se escribe con Vicuña Maquena, ¿no? O sea, hay lazos. Y además son lazos entendibles. Por esto que les comentaba de esta suerte de vínculos que hay a lo largo de la costa, ¿no? Ya, sí, hay mucha relación, no solo con Chile, también en la zona de Guayaquil, hasta Panamá, ¿no? ¿Se sabe si realmente conoció al capitán de la nave que hundió al Huáscar? Mira, yo imagino que lo ha conocido, han peleado juntos en Aptao, y después está una temporada. A ver, entendamos esto, ¿no? La Unión y la América llegan a Chiloé
para unirse con la flota chilena. La flota chilena era nada, era la Esmeralda, una corbeta, que había capturado una goleta española que se llamaba la Covadonga. ¿Ya? Eso era toda la flota chilena. Y nosotros enviamos 4 buques allá, 2 fragatas y 2 corbetas. Y están estacionadas en esta isla, en un canal que se llama el canal de Chayagüe, entre tierra firme y la isla de Aptao. Y se pasan ahí una temporada y ahí combaten. El mando inicial lo tiene William Rebolledo, el mismo William Rebolledo de la Guerra del Pacífico. Pero él no está presente en el combate de Aptao. En el combate de Aptao participan 3 buques peruanos, las 2 corbetas y la fragata Apurímac, y un buque chileno, la Covadonga. Y después unos barquitos minúsculos que aparecen por ahí. Entonces, y de ahí salen y se van a encerrar a un estero, que se llama el estero de Huito, y pasan ahí varios meses. Entonces, tienen que haberse conocido. No he encontrado, evidentemente, un documento que diga, oye, somos amigos. No, además había mucha distancia. Grau era comandante de un buque, y Prat en ese momento, no estoy seguro si era guardia marina, pero un oficial muy joven. Pero tienen que haberse conocido. Y después de eso están en Valparaíso, hasta que salen en este lío que hay por Tácar. Entonces sí, yo estoy casi seguro que se han conocido, y no solo con Prat, con muchos más, ¿no? Además, me imagino que las marinas, tanto peruanas como chilenas, no deben haber sido gente muy numeroso en personal, ¿cierto? No, eran bastante reducidas. O sea, como te repito, mi percepción es que se han conocido, y no solo ellos, ¿no? O sea, porque claro, salen estos oficiales que se niegan a salir bajo ataque, pero son reemplazados por otros. Entonces, ahí pues hay una relación larga, ¿no? La mayor parte de estos buques regresa al Perú en el 68. O sea, pasan 2 años en aguas chilenas. Bueno, sin duda, la vida de Grau además demuestra que más allá de esta acción tan famosa que rescata al capitán del barco hundido y le manda la carta a la familia, a la esposa, etcétera, más allá de ese hecho, tuvo una vida realmente ejemplar, y su vida misma, toda su vida fue en la que lo convierte en el héroe que después todos reconocemos. Bueno, mira, Graus es héroe en Acabos, pero su grandeza va más allá de Acabos, ¿no? Yo creo que su grandeza es su vida. O sea, yo creo que es un ejemplo para todos los peruanos. Un hombre que se hace a pesar de un montón de dificultades, y que logra crecer y ser respetado y por supuesto cumplir con su deber cuando el momento llega, ¿no? Entonces, el heroísmo está ahí, pero su vida en sí es ejemplar. Y eso creo que es mucho, en gran medida, pues lo meritorio de Grau, ¿no? Los héroes, a veces convertimos a los héroes en seres etéreos, inalcanzables, en que todo es perfecto. No, Grau es un ser humano que se levanta y que construye una vida que sirve de ejemplo, y que nos debe servir de ejemplo, y que además se sacrifica. Te agradezco mucho, Jorge, por haber hecho esta entrevista y por habernos ilustrado un poco más sobre la vida de Grau. No, pues encantado, Carlos. Cuando quieras, conversaremos sobre el archivo. Sobre el archivo. Es todo un tema, ¿no? Tenemos que volver a hacer. Hemos conversado con el doctor Jorge Ortiz Sotelo, capitán de fragata en situación de retiro de la Marina de Guerra, experto en historia marítima y jefe institucional del Archivo General de la Nación, que sin duda dará motivo a una nueva entrevista, porque ahí sobre este tema podríamos hablar varios programas seguidos, porque hay un montón de material interesante ahí. Muchas gracias, Jorge. No, encantado, y hasta la próxima. Un abrazo. Gracias. Igualmente.